Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv en Contra.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un tema que es de nuestra máxima prioridad nacional, que tiene que ver con las elecciones y pues se llama Voto Útil por el Cambio. Creo que ya el nombre dice mucho y bueno, pues para analizar este tema nos acompaña y tenemos el gusto que esté con nosotros un analista político de primera, que ha sido líder político y social, Mauricio Gómez. Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas Un tardes. gusto que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Todavía estamos impactados, ¿verdad?, por los resultados futboleros. Sí. Aquí Mauricio también es muy buen analista deportivo. Y bueno, pues las sorpresas están marcando el fútbol y esperemos que también en la política se dé la sorpresa. Así es. Como ustedes saben, ya terminan las campañas este día, ya son los cierres. Y bueno, pues ha sido una campaña sui generis porque pues aparentemente pues ya desde un principio ya se sabía quién iba en primer lugar y no ha habido grandes variantes, no ha habido grandes sobresaltos, lo que ha llamado la atención, ¿verdad?, con relación a otros procesos electorales. En términos generales, ¿qué te ha parecido el proceso electoral, Mauricio? Mira, a mí me parece que tiene sus claros oscuros. En primer término, como gente demócrata, nos tenemos que felicitar por tener unas campañas, a diferencia de la gente que ya está cansada, a la gente que nos gusta observar los procesos electorales y sobre todo el comportamiento de los partidos políticos y sus candidatos, nos debe de dar tranquilidad el hecho de que hemos ido mejorando la incipiente democracia del país con ejercicios como son los debates, algunos buenos, otros malos, pero ahí va poco a poco consolidándose la oportunidad de que la gente conozca las propuestas de los partidos a través de sus candidatos. Eso creo que es algo muy importante. Me parece que una parte oscura son los más de 40 asesinados, candidatos que se ha dado en este proceso, y a otros líderes políticos que rebasan ya más de 120, 130 me parece. Eso creo que nos pone una condición de una revisión de lo que está pasando con el país. Algo que yo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, estimado Enrique, he estudiado bien el proceso de cómo se ha dado todo la parte del narcotráfico y el vínculo con el gobierno en Colombia. Y yo siempre lo que he pensado que mis amigos y hermanos colombianos nos han dejado una historia que debimos de haber aprendido. Situación que no se da y lo que tenemos ahora es en todas estas regiones donde hay todas estas muertes de carácter político, pues que prácticamente es el crimen organizado el que toma las decisiones respecto a quién debe de competir, quién no, pero va más allá, que además están involucrados en este caso ya en la toma de decisión de los espacios de gobierno. Sabemos perfectamente con documentación clara que muchos de los delincuentes toman parte de los gobiernos. Nada más y nada menos, aquí en Tláhuac se supo lo que en el partido Morena se presentó recientemente, que además el exdelegado ahora también es candidato de Morena, ¿no? Entonces, estos claroscuros nos deben de poner en una alerta porque no importa las instituciones que hemos creado, que nos cuestan muchísimo, no importa el INE, no importan los partidos políticos, ni la lucha a través de las candidaturas, cuando por otro lado tienes un contrapeso, un poder fáctico que bajo estas circunstancias pone en jaque a cualquier gobierno. Estamos hablando de los gobiernos municipales, estamos hablando ya incluso de delegaciones, en este caso a nivel incluso de estados, Tamaulipas. Entonces, el asunto es hacia dónde va el país en esa parte, ¿no? Yo creo que con toda esta revisión podemos nosotros encontrar estos claros oscuros, pero sin embargo el país le ha apostado a la parte institucional y democrática y pese a todo esto estamos subsistiendo a un proceso que termina el día de hoy, como bien comentas, y que bueno, yo creo que habría que revisar, en este caso la academia, los especialistas, todos estos detalles que no son menores, porque somos una economía boyante, que está proyectada a estar dentro de las primeras 6 en el mundo en los próximos 30 años, pero bajo estas circunstancias va a ser imposible, ¿no? Qué bueno que mencionas el caso de Colombia, porque justamente acaba de haber elecciones ahí y, y hasta cierto punto, bueno, pues ellos se beneficiaron de tener una segunda vuelta, donde pues siempre hay la oportunidad de reflexionar el voto, hay la oportunidad de establecer alianzas, ¿no?, de ver, negociar posiciones, ¿no?, sobre todo propuestas que pueden ser compartidas con otros actores políticos.
pero aquí en México no. Y sobre todo Colombia pues lleva más de 50 años de guerra y yo creo que la gente pues ha aprendido, ¿verdad? Lo que implica que llegue a la presidencia alguien que pueda significar pues polarización, conflicto. Yo creo que en Colombia pues después de tanta violencia pues ya quieren buscar la reconciliación nacional, ¿no? Quieren un candidato que establezca la paz. Y sin embargo en México, como no, por suerte no hemos vivido una circunstancia parecida, pues en México al parecer la gente no es consciente de eso. Dicen que no se aprende en cabeza ajena, ¿no? Y llegamos a la circunstancia de que la gente le está apostando a un candidato que quiere, pues que de entrada su populismo está implicando pues un maniqueísmo, ¿no? Entre los que son buenos y los que son malos, ¿no? Los que son buenos son los que están con él y los que son malos son los que están contra él, ¿no? ¿Cómo ves esta circunstancia? Yo creo que la situación de los perfiles de los candidatos populistas queda en evidencia, ¿no? Yo creo que si haces un comparativo, en este caso de Hugo Chávez con Andrés Manuel López Obrador, vas a encontrar muchas coincidencias en materia de perfil psicológico y de personalidad. O sea, eso ahí está, queda ahí, y además de muchos otros populistas en América Latina, ¿no? El narcisismo, por ejemplo. Por ejemplo, y la lucha del poder, y siempre argumentar que porque vienen la izquierda, la gente que somos de izquierda, habemos como diferentes perfiles y diferentes formas de observar la vida pública. Hay gente que se monta en el asunto de defender a los pobres, pero defienden a los pobres generando más pobreza, que es el caso de Andrés Manuel y Morena. Habemos quienes observamos, venimos de clases populares, pero lo que nosotros visualizamos es generar riqueza para eliminar la pobreza, conceptos básicos que contraponen las visiones. Tú lo sabes perfectamente, estimado Enrique, que he sido un antagonista respecto a los programas clientelares. O sea, a mí no me gusta que a la gente se le condicione una vivienda, se le condicione el otorgamiento de una beca, siempre y cuando vayas a votar por alguien, ¿no? Y en este caso, de lo que señalas en la parte de lo que es Colombia, lo que está pasando, lo sitúo de esta manera. Para poder derrocar a las élites gobernantes, que es el caso de Colombia, que han tratado desde hace 60 años es quitar a las élites gobernantes, a la burguesía colombiana, pues ellos optaron por generar su guerrilla y curiosamente en 50 años no lo pudieron lograr. Se vincularon con el narcotráfico porque era una necesidad cuando les ponen a los paramilitares sin justificar, explico la situación. Y ahora que desmontan a las FARC, compiten electoralmente y entonces tú te preguntas, esos 50 años de ideologización de la población, ¿dónde quedaron? Porque estuvieron atomizados ahorita en el proceso electoral. Te pongo la parte más radical y lo comparo con el caso de aquí de México. La situación es que la gente no está visualizando los programas de los candidatos, porque el peor es el de Andrés Manuel López Obrador. A ver, ya que mencionas eso, veamos un meme que Mauricio nos hizo favor de compartir. A ver, algo que llama mucho la atención de esta campaña es de que, bueno, supuestamente la gente está harta, ¿no?, del gobierno, del PRI, ¿no?, de la corrupción, la inseguridad, etcétera, ¿no? ¿En qué estriba que este personaje, a pesar de que, miren, está rodeado, este meme refleja las alianzas, los candidatos que lo apoyan, que son todos personajes señalados, acusados o juzgados por corrupción, a pesar de que su bandera es la honestidad valiente, luchar contra la corrupción, y que él está rodeado de corruptos y que propone incluso perdonarlos, ¿cómo es que la gente lo sigue? Porque la mitomanía es una patología. A ver, y él es un mitómano. Mauricio es psicólogo, a ver, ¿cómo opera la mentalidad de las masas? Es que ese es un asunto. El mitómano se cree a sí mismo lo que dice y lo que pregona. Y en este caso yo le preguntaría a la gente, a ver, tú tienes a Andrés Manuel López Obrador que ha sido exhibido en diferentes momentos de que la gente más cercana a él ha sido corrupta. Estamos hablando desde el señor de las ligas y todos esos que está señalando. Pero con la mayor tranquilidad dice, es que yo no soy corrupto. Sin embargo, cuando tú eres el jefe de gobierno de una ciudad de las metrópolis más importantes del país, como esta, y tú, solamente hay dos hipótesis, te acercas gente corrupta
por lo cual eres cómplice. O no sabes que la gente es corrupta, por lo cual te hace ineficiente, o sea, te hace tonto, ¿no? Por decirlo menos, como gobernante. Cuando resultan ya los hechos y ya cuando los balconean, entonces él se deslinda y con una tranquilidad la gente le cree, a pesar de toda la cercanía de toda la administración pública de él. Y además ahora, yo te puedo decir, Ricardo Monreal, problemas de corrupción en la delegación Cuauhtémoc, que están evidenciados, además incluyendo a su familia, específicamente a su hija. Marcelo Ebrard, en una investigación que se generó, y todo este tipo de cuestiones, estoy hablando de dos de los personajes más cercanos a él, por no decir que se fue René Bejarano nuevamente con él a Morena, y de todos estos personajes que no estaban en Morena y que se suman. Pero incluso personajes emblemáticos de lo que él llama la mafia del poder, como el Bester Gordillo, lo están apoyando y a la gente no le importa. Pero además no solamente eso, Enrique, cuando tú generas un partido político y tienes a tus 3 hijos trabajando dentro del partido político, valdría la pena cuánto presupuesto se lleva la familia López Obrador, del presupuesto institucional a su familia. Por más que puedas decir que son salarios no tan grandes, finalmente es la operación respecto a ello, ¿no? Y bueno, entonces el mitómano se la cree, lo que proyecta es esa seguridad de mitomanía, pero lo peor es que la gente hemos llegado a tal desencanto que a pesar de que sabemos que en la política en general, en todos los partidos y con todos los candidatos, tiene estos problemas de corrupción, no nos queremos dar cuenta que el asunto no es de las personas, es el andamiaje institucional que favorece la corrupción, institucionalizada desde el PRI. Porque el PRI fue el que manejó todo este asunto y frases célebres, ¿no? Un político pobre es un pobre político, el diezmo a todos los contratistas del gobierno, entonces yo participas en la licitación, pero dame el 10%, y ese andamiaje institucional se creó y permanece. Sí, mira, yo creo que a final de cuentas, López Obrador refleja el subdesarrollo político en el que estamos, porque la gente está buscando un Mesías, un Salvador, alguien que le resuelva sus problemas, y lo que no entiende que la única manera es la participación ciudadana. Y eso lo que hay que hacer es democratizar las instituciones para que participen los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Transparencia y rendición de cuentas, Quique. No esperar que alguien nos pretenda salvar, porque al contrario, ese va a ser el camino al suicidio. Que fíjate, aquí es muy, muy interesante. Pese a todo lo que estamos padeciendo de problemas, el país se ha mantenido económicamente más o menos estable. Hemos ido consolidando algunas instituciones mal administradas por los gobiernos en turno, pero hemos ido avanzando en la ruta correspondiente. Bueno, ahora el problema es de que si llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ese andamiaje que con todos los pesares hemos podido llevar a cabo, se puede acabar, porque su perfil es autoritario. Pasemos, qué bueno que mencionas eso, pasemos a la siguiente imagen. Algunos lo han llamado Andrés Trump, ¿sí? Justamente por la analogía que hay con este triste personaje de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se ha manifestado ese autoritarismo de Obrador? Mira, la gente que lo conoce y que ha trabajado con él saben perfectamente que él no acepta ninguna visión diferente a la que él propone. Entonces, es el dueño de la verdad. Es la dueña de la verdad y además todos sus súbditos. Digo, basta escuchar a la gente que está alrededor de él, en donde le rinden pleitesías. O sea, yo no entiendo una próxima jefa de gobierno, que en este caso de Claudia Sheinbaum, el rendirle pleitesías a su Mesías, cuando ella debería de ser una futura gobernadora de una ciudad tan importante como la Ciudad de México, independiente. Aquí, fíjate, ha llegado a discursos tan nefastos todos los candidatos de Morena, como el candidato de la gubernatura de Jalisco, o Cuauhtémoc Blanco, en donde dicen, es que estamos bien nosotros con el próximo presidente de la República y entonces nos va a ir fabuloso. ¡Carajo! Una mínima de certeza en esa independencia no existe. Es que a veces se ha promovido todo un culto a la personalidad. Y justamente lo que señala es él es el dueño de la verdad y todo el mundo lo sigue ciegamente, ¿no? Todas las políticas públicas que él plantea pueden estar equivocadas. Los especialistas lo que no pueden hacer es que cambie su punto de vista. Hay una sola persona
Hay una sola persona que lo que he observado es que es capaz de transformar el pensamiento de López Obrador. Y ese personaje se llama Alfonso Romo. Pero Alfonso Romo, que no se nos olvide, salinista, que no se nos olvide beneficiario de esa corrupción. Que no se nos olvide que es un empresario que tiene sus canicas metidas precisamente para que la gente que apoya del empresariado Andrés Manuel López Obrador, lo único que va a hacer es un cambio. Los 10 empresarios que Andrés Manuel López Obrador ha golpeado, quizás trate de quitarlos del escenario, pero van a aparecer otros 10 conducidos por Alfonso Romo, quien además había dicho que no iba a formar parte del gobierno de López Obrador, y ahora resulta que Nuevo León declara que va a ser nada más y nada menos que el Aurelio Nuño y el Córdoba Montoya de la administración morenista, con todo el poder. Es la única persona que obviamente él sí ha declarado. Hay una entrevista con Adela Micha, estimado Enrique, en donde desnudan a López Obrador. Dice, pues él puede decir lo que quiera ya en la plaza pública, pero al final llega con nosotros, nos ponemos de acuerdo y no son las cosas como él dice que van a suceder. ¿Quién va a gobernar? Es la pregunta. El gran problema de un personaje tan inestable desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador bajo esa tesitura, quién sabe cómo vaya a responder. Bueno, justamente estas características de autoritarismo, de culto a la personalidad, se ven en la intolerancia que hay frente a la crítica. Él cualquier crítica la ve como un ataque, ¿sí? Eso es gravísimo, ¿no? Porque te refleja a alguien que puede irse en contra de sus críticos. Tú has escuchado a Fernández Noroña, a Paco Ignacio Taibo. Taibo en menos proporción, pero Noroña es los que están con el pueblo, los que están contra el pueblo. O sea, perdón, no toda la gente, o sea, entre el 70 y el 60% de las personas de este país que tenemos la posibilidad de votar, no queremos a López Obrador. Somos mayoría, que no pudimos construir una oposición que le ganara o que en este momento se pueda ganar o no. Como pasó con Chávez en Venezuela. Así exactamente. Y lo que tenemos con Chávez, veamos la administración, ¿no? De lo que sucede. La situación que tampoco hemos valorado es, Andrés Manuel López Obrador tiene un problema de salud, dice que está en perfectas condiciones. Quien sabe de salud sabe perfectamente que conforme va avanzando la edad se va complicando. Imagínate, esperemos que no, porque a nadie se le desea un acto fatídico de salud. Sin embargo, ni siquiera el mexicano nos ponemos a pensar de lo que pudiera ocurrir si él llegase a no terminar su sexenio. O sea, ¿quién lo sustituye? Bueno, esa es una posibilidad, pero también otra posibilidad es que busque perpetuarse en el poder. Que es una segunda opción. Que el descrédito de las instituciones, del Congreso, se presta, ¿verdad?, para que se pueda disolver. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor.
Mila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Como ven, estamos analizando pues, los riesgos que pudiera implicar la candidatura de López Obrador y por qué es importante buscar otras opciones para este próximo 1 de julio. Estamos analizando un riesgo muy grande que implicaría que se perpetúe en el poder con el pretexto de que pues, no sé, los problemas son estructurales y que el Congreso se ha opuesto y que es necesario más tiempo, ¿verdad?, para seguir aquí en el poder. ¿Cómo ves? Sí, esa tentación no la va a dejar porque pues, obviamente toda la gente cercana a él lo que van a buscar ahora es que estas condiciones se den. Incluso, bueno, alguna ya es de carácter legal porque ya va a haber en los congresos la posibilidad de la reelección. Entonces, en la parte presidencialista, pues él fue formado en el PRI. O sea, es que yo no sé por qué la gente creemos o pensamos la gente piensa o cree que es un personaje de izquierda. Él no es de izquierda. O sea, es un personaje hecho en el priismo, que vino de advenedizo a un proyecto de izquierda y que finalmente se vio bendecido en aquel momento por Cuauhtémoc Cárdenas, ahora él cobija a Cuauhtémoc Blanco, digo, hay una gran diferencia, ¿no? Y en ese momento, con ese perfil de priista, pues sus genes son priistas, su forma de operar es priista. Y priista de los años 60, 70. Tal cual. O sea, ni siquiera del PRI más reciente. ¿No? Sino implica regresar al viejo PRI. A ver, vea, escuchemos su discurso respecto a las propuestas de la izquierda de vanguardia, respecto a situaciones de libertad. O sea, el asunto de no tener una posición clara respecto a la despenalización del aborto, respecto al matrimonio igualitario, adopción entre personas del mismo sexo, eutanasia, cosas de ese tipo, ahí queda claro. Lo preocupante es que incluso a nivel de lo que va a ser la prensa, yo tengo la sensación de que pues obviamente él va a empezar a coartar la libertad de expresión. Y eso va a ser a través de métodos, desde el más sencillo que es el corte de presupuesto a las televisoras, que no estén con él, que es clásico lo que hizo Chávez, o hasta cuestiones más fuertes desde otra naturaleza. Yo así lo observo. ¿Por qué? Porque él en este momento, fíjate, sus grandes aliados, ahorita ya está avanzando el inicio del cierre de campaña de Andrés Manuel, nada más y nada menos que en el nido del águila, en uno de los emblemas más importantes de lo que es Televisa y de lo que es la mafia del poder. A ver, ¿por qué fíjate, hay algo que llama la atención de esta campaña? Cómo los medios pues lo han apoyado, ¿no? Ha sido muy flagrante. Ya ves estas entrevistas que hicieron en tercer grado, ¿no? La actitud fue muy diferente de los entrevistadores hacia él que hacia los otros que participaron. ¿A qué le atribuyes que las televisoras lo hayan apoyado en esta ocasión? El presupuesto. Yo creo que ellos lo que estaban viendo es de que de todas maneras sí o sí
tiene probabilidades de ganar y ellos dijeron vamos con él, vamos a hacer un acuerdo para que el presupuesto fluya. Recordemos que las televisoras, los medios de comunicación viven sustancialmente del presupuesto gubernamental y ahí es donde radica la importancia de que el ciudadano ahora estemos al pendiente. La crítica principal, si alguien padeció lo que fue el autoritarismo y el callar bocas en esta administración fue Carmen Aristegui y su equipo. El otro día escuchaba a Daniel Lizárraga, que además es compañero de un servidor de la secundaria, y platicando él con Julio Astillero, lo que decía que es emblemático ahora la resolución que salió a favor de Carmen Aristegui en materia laboral. Sí, pero desarticulaste ya todo un programa que era uno de los que podía evidenciar una serie de investigaciones, que en automático lo que hizo fue sepultar la administración de Enrique Peña Nieto. Y obviamente que Joaquín Vargas actuó en función del presupuesto. Y eso lo pongo como ejemplo de lo que en caso de TV Azteca y Televisa están buscando. Es curioso cómo se dividió la élite económica. La gente que tiene el señor Bayeres, incluso el propio Carlos Slim y otros optaron por decir, no, pues vamos con Anaya. O sea, queda en evidencia y es claro que ellos están buscando una administración diferente en donde una coalición de partidos te pueda garantizar que haya un ejercicio adecuado de la administración pública, pero por otro lado, gente de medios decidió ir con Andrés Manuel. Eso es lo que sucedió. Vemos esa entrevista tan cómoda de Javier Alatorre, habráse visto, ¿no? Que hasta sus chones le enseñó Andrés Manuel, ¿no? Y en esa situación de no, pues yo soy casi como el expresidente de Uruguay, una persona que gasta poco, ¿no? Y te fijas, hace 6 años decían que Peña Nieto era el candidato de las televisoras y ahora resulta que quien lo acusaba de ser el candidato de las televisoras, ahora resulta que él es el candidato de las televisoras. Es, a mí, la verdad, patético, y esa es parte de la mentira. Que tú acusaste tantos años a las personas de ser la mafia del poder y que ahora vayas a la casa de uno de los mafiosos más importantes, que además es emblemático en el caso de Televisa, Enrique, se le atribuye a él, al soldado del PRI, al papá, a Emilio Azcárraga Milmo, el haber dicho, yo soy soldado del PRI, y ahora está regresando a su alma mater, Andrés Manuel López Obrador, al Estadio Azteca. Y a pesar de eso, la gente está creyendo en que, muchos dicen que todas las críticas a López Obrador es porque se le tiene miedo a que cambie el régimen. ¿Y cuál es el cambio de régimen? Bueno, más bien es restauración del viejo régimen. Que además lo que estamos ahorita visualizando es que van a cambiar algunas figuras. Ahora se van a hacer más ricos otros ricos. O más ricos los que ya se habían beneficiado. ¿Qué ha pasado con todas las izquierdas? El Esther Gordillo se va haciendo más rica. Enrique, la verdad es que... Manuel Bartlett se va a hacer más rico. Claro. Ni siquiera circulan, porque ellos siempre han estado en el poder. Si tú analizas todas las candidaturas de Morena, un porcentaje importante son expriistas. Que compraron la candidatura. Y que regionalmente están operando precisamente para Andrés Manuel López Obrador. Esa es la restauración. A ver, no nos equivoquemos, amigas y amigos. ¿Qué ha sucedido en todos los gobiernos donde la izquierda lamentablemente ha gobernado? No digo lamentablemente como izquierda, sino que se contamina la izquierda. O sea, pocos son los países, y estoy hablando prácticamente de los puros países nórdicos, en donde la socialdemocracia, la izquierda progresista, avanzó con sus sociedades. El resto de la izquierda popular, ¿no? Populista y la izquierda dogmática, lo que han hecho es nuevos ricos a los izquierdosos. Todas, exacto. Empezando por Cuba, hablamos de Venezuela, Kirchner en Argentina, es decir, eso es lo que ha sucedido. Esa es la realidad, tristemente. Y aquí pinta para eso. Tal cual. Mira, veamos otro caso de corrupción. Si quieren, vemos la siguiente imagen, por favor, ya para Claudia Sheinbaum. Mira, si quieres acércate un poco para que puedas ver. Si quieres te puedes parar y acercarte para ver justamente, a pesar de que esta señora ha sido parte de esta corrupción, ¿por qué la gente la ha apoyado? Mira, porque es el efecto Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel López Obrador, a través de su manto purificador, va a beneficiar a un montón de gente que como ella no tendrían por qué estar en este momento con la aspiración de gobernar. Claudia Sheinbaum se ha tratado de deslindar del asunto del Repsamen, del colegio Repsamen. De IMAS, ¿verdad? Sí, bueno, digo, su esposo, pues, muchas veces no sabes con quién te casas, ¿no? Ya esa parte me parece que... No denunció. Claro, no lo denunció. Claro.
Pero es parte de eso. no, y además como secretaria de Medio Ambiente, la falta de transparencia respecto al ejercicio presupuestal grandísimo en el caso de los segundos pisos. Y además cuestionable desde su punto de vista de investigador y académica del medio ambiente. Todos los ambientalistas de este país se le echaron encima porque ¿cómo construyes tú un segundo piso? Beneficiando no solamente a los más ricos, que eso es lo de menos, sino beneficiando el uso del automóvil, que fue lo peor, en lugar de tenerse dinero invertido en transporte público, el crecimiento de ciclovías, ella ni se le ocurrió. Esa es una buena contrastación. Mira, cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo de jefe de gobierno, esta política pública fue la que llevó. Cuando llegó Marcelo Ebrard, que tiene una mente más progresista, lo que generas a través de Marta Delgado, una visión del uso de transporte como la bicicleta, y se generan todas las ciclovías. Entonces, ahí es donde la gente tiene que analizar la verdad. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, Enrique, mira, quienes hemos estado cercanos a la parte educativa en la operación, sabemos que durante los terremotos, para poder aperturar las escuelas, Enrique, tenían que ser validadas a través de la propia Secretaría de Educación Pública, que en coordinación con el gobierno del DF, a través de los directores de obra, valoraban si se aperturaban o no los colegios o las escuelas. Es sencillo. Tendría que demostrarnos Claudia Sheinbaum, que fue la parte acusadora de sus propios trabajadores, que dijeron que estaba notificada, que sabía que no se podía reabrir, y de todas maneras se reabrió la escuela. Ella no tendría por qué haber salido salpicada si en las delegaciones políticas existe una persona que es responsable en materia educativa, en la parte operativa, aunque el gobierno del DF no administra la educación. Pero sí tenía a los trabajadores suficientes para que en ese momento garantizaran la no apertura de esta situación. Y ella se ha tratado de deslindar diciendo, bueno, es que los terremotos no se pueden prever. No, pero sí las consecuencias desde el primero, que debió haberse hecho la revisión correspondiente. Así es, ¿no? O sea, se dice que el terremoto no fue el que tiró los edificios, sino la corrupción. Así es, tal cual, porque además tú te puedes deslindar si hubiera sacado en este momento ella, porque la gente luego desconoce ese tipo de cuestiones. El director de obra debió de haber hecho el DRO, y lo que debió haber hecho es la delegación exhibir, aquí está la autorización del director de obra que validó que esa escuela se volviera a abrir. Entonces ella no tiene nada que ver, pero no ha exhibido un solo documento, estimado Enrique, que es precisamente por eso es que se le ha exhibido. No ha mostrado un solo documento en donde ella pueda decir, yo no tengo nada que ver, todos mis trabajadores hicieron el trabajo que tenían que realizar. Y además no hay que olvidar que ella ha estado de aviadora en la universidad, que le dieron chances de poder seguir cobrando, ¿no? Para que no pierda la antigüedad y ciertos derechos. Que ¿no? entonces, Enrique, ¿dónde está que no son corruptos? Podemos agarrar a cualquiera de la gente más cercana de Andrés Manuel López Obrador, como ahorita lo estamos haciendo, y se muestra que son una bola de corruptos. Pero ellos, lo increíble es que se creen sus propias mentiras. Ante la evidencia, tú como académico de la UNAM sabes lo difícil, como cualquier empleo del gobierno, que tengas una comisión sin goce de sueldo, pero una comisión con goce de sueldo, que es prácticamente improbable, porque tendrás que sustentarla haciendo algún tipo de trabajo en este caso, para la institución. Exacto. Si el problema no es que estuviera de comisión o de licencia, el problema es que estaba cobrando. Así es. Luego, otro rasgo importante de esta campaña electoral es justamente lo que han llamado la lucha por el segundo lugar, que pues ha habido mucho dinero en las encuestas para tratar de querer inflar a Mitt y hacer creer que él va en segundo lugar. Y yo me he cansado de decir que es imposible que él pudiera ir en segundo lugar, y todavía más difícil que ganara la elección, considerando todo el voto de castigo que viene contra el PRI desde el 2015 al menos, que el PRI ha perdido todas las elecciones, que se ve con claridad la voluntad de cambio del electorado, ¿no? Entonces, si la gente quiere cambio, evidentemente pues no quiere más continuidad. Mitt representa la continuidad, y bueno, pues ante esa situación pues no queda más que la alternativa de Ricardo Anaya. Platícanos un poco por qué es una alternativa de cambio, Ricardo Anaya. Mira, aquí el asunto, yo lo fundo en dos cosas muy, muy claras. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Cuando se hizo la primera exposición del tema de Ricardo Anaya, yo tengo un canal en YouTube y hice un video en donde pues, lo que plantea es muy sencillo. Si es culpable, que lo encarcelen. O sea, el frente de todas maneras tendría que cubrir
la candidatura. Pero además eso sería inaudito e inédito. ¿Cómo a un candidato se le va a atacar en pleno proceso electoral? Eso es justamente atentar contra el proceso electoral. Entonces, lo que vimos es precisamente una operación del gobierno, estimado Enrique, para buscar desprestigiar la candidatura, pero más allá de la candidatura, al frente. Porque, y te digo, fundo en dos cosas. El frente. Cuando tú hablas de generar un gobierno de coalición, ¿puede funcionar mejor? Sí. ¿Por qué? Porque de entrada todos los partidos, bueno, los partidos involucrados van a tener acceso a gobernar. Es más difícil que un solo partido, que diferentes partidos acepten el proceso de corrupción porque es un autocuidado de las tres fuerzas políticas. Es decir, tú estás gobernando en ese momento con tres partidos políticos que en automático lo que van a buscar precisamente es que cuidarse las manos. De entrada, eso ya es un principio diferente a tener a un partido hegemónico, que es en el caso tanto de la coalición de Morena como de la coalición de José Antonio Meade. Por eso es que el Frente no ha mostrado quiénes podrían llegar a ser la gente que llegaría a los espacios de gobierno. Sí, porque no se sabe cómo va a estar la correlación de fuerzas. Exactamente. Luego, el siguiente punto es que en este caso el Frente lo que ha planteado es vamos a desmantelar el viejo régimen, pero el viejo régimen es para acabar con la corrupción de fondo y tiene que ver desde hacer el llamado a un fiscal independiente y el andamiaje institucional que tienes que desactivar, porque lo que tienes que garantizar es que en la próxima administración la rendición de cuentas y la transparencia sean un pilar. Y yo les voy a decir, ciertamente eso no es sencillo, pero con la participación ciudadana, junto con la buena voluntad política de este frente, tendrías más posibilidades de que la administración pública vaya siendo más eficiente. Y hay varios ejemplos que quiero colocar, porque no todo en el país es malo. En el caso de Movimiento Ciudadano en Jalisco, varios de los municipios han sido incluso galardonados por la transparencia y rendición de cuentas. Es decir, cuando la gente quiera hacerlo, se puede. Yo no entiendo cómo en una época donde las redes sociales y estos medios alternativos te permiten prácticamente tener toda la comunicación de manera directa y expedita, que todavía estamos en el proceso en donde hay contratos que no son con acceso a las personas. No, tienes que tener gobiernos abiertos. Esa es otra de las ventajas de tener una coalición que tiene esa visión. Y finalizo. Creo que el Frente lo que más puede en este momento garantizar adicionalmente es a tener una visión de pacificar al país bajo la vía institucional, no bajo la idea de que le voy a dar 3,600 pesos a los niños para que no sean ya delincuentes. O sea, por ejemplo, esa es una estupidez. Amigos, hacemos una pausa y regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor.
UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando por qué Ricardo Anaya representa una opción de cambio. De acuerdo a lo que nos ha comentado aquí Mauricio, justamente es una opción de cambio porque implica democratizar. ¿Qué significa? Repartir el poder, que es lo contrario a concentrar el poder. Y llevamos por lo menos toda una generación de mexicanos luchando quitarle el poder al presidente, porque el presidencialismo se había convertido en autoritario. Y ese autoritarismo había generado crisis sexenales, había generado supresión de libertades, y toda una generación ha luchado justamente para democratizar el país. Y todos los esfuerzos y dineros. Enrique, o sea, es que es increíble, por eso yo te digo, hemos avanzado, pero hemos avanzado muy lento. O sea, yo no entiendo, nuestro país se mueve como un transatlántico. Es así como el Titanic, en el mar se mueve de manera muy lenta para dar un viraje. Es que no, ese es lo que nos tiene atorados como país. Exacto. Luego, el otro punto fundamental es el castigo, ¿verdad?, a la corrupción, acabar con la impunidad, y justamente esta propuesta de fiscalía independiente es un cambio relevante porque no es una cuestión que dependa de Ricardo Anaya. Como yo la interpreto, esta fiscalía puede investigar y puede castigar a cualquiera, incluso al expresidente, en este caso Peña Nieto, o incluso al presidente en funciones, como debería de ser, ¿no? Es que, Enrique, en la Auditoría Superior de la Federación nos encontramos con un resto de ineficiencia administrativa del gobierno federal en todos los sentidos, pero no procede porque no tiene dientes. La estafa maestra de lo que estamos ahorita hablando, por ejemplo, de la corrupción del gobierno federal. De la cual fue parte MIT. Así es. Y no pasa nada. El problema es ese. Por eso MIT no es ninguna opción de cambio. Exactamente. Sino es más de lo mismo. Porque además él fue cómplice. Exacto. Y el tercer punto que señalaba Mauricio tiene que acabar con la cultura clientelar que convierte a los ciudadanos en lacayos, en siervos, ¿verdad?, del gobernante en turno, porque pues los acostumbra a una cultura de limosneros, de estirar la mano, cuando lo que tenemos que formar son ciudadanos. Y la única manera de formar ciudadanos pues, es creándoles condiciones para superar. Entonces la idea del ingreso básico universal es justamente, bueno, atender a aquellos que están más vulnerables y progresivamente irlo universalizando. Y sobre todo, ¿sabes qué? Hay más de 6,000 programas sociales. Lo que tienes que buscar es que no existan tantos, invertir menos en términos de toda esa cantidad de dispendio que se tiene para erradicar la pobreza de manera muy focalizada, pero además con salidas. Es decir, tú entras a un programa de madre soltera y ¿en qué momento se te acaba la condición de madre soltera? Si nadie fiscaliza que ya no seas madre soltera. Comentábamos a manera de broma, ¿no? A ver, si un NINI va a recibir 3,600 pesos, yo lo he dicho, a ver, pongamos en la operación la cosa.
Yo llego con el gobierno en turno, en este caso con Andrés Manuel López Obrador y su administración, y voy a decir, soy nini, no estudio ni trabajo y tengo que recibir 3,600 pesos. Y aquellos que podrían ser becarios dicen, bueno, mejor soy nini porque voy a recibir más dinero como nini que como becario. Es increíble, ¿no? Porque no tienes una salida. En el caso de las becas escolares, tú que eres académico, yo que fui estudiante, me parece perfecto. Pero que estén ligadas realmente, que la beca lo que estimule es que tú tengas los elementos suficientes para estudiar, pero que más mantengas un promedio ya ni siquiera de 8. O sea, un becario tendrá que estar buscando cuando menos entre 8, 5 y 9. Exacto. Eso significa que López Obrador busca clientelas políticas, busca contar con ejércitos de lúmpenes que le puedan servir para sus proyectos políticos. Bueno, pero justamente porque Anaya representaba un cambio, sufrió un ataque brutal del gobierno federal contra su campaña, ¿verdad? Y a pesar de eso, y podemos ver la siguiente imagen, por favor. Mira los cierres de campaña, aquí está el del domingo. Del domingo. Ahí estuvimos. Y también hubo cierres muy buenos en Veracruz, en Puebla, ¿no? En Jalisco. ¿Cómo es que la campaña de Anaya fue creciendo a pesar de todos los ataques? Porque yo creo que la gente no es tonta. O sea, una parte importante de la gente se empezó a dar cuenta de que, lamentablemente los procesos de comunicación a veces son muy lentos, ¿no? En donde sí vieron esa campaña pues voraz encima de Anaya, pero además creo que empezaron a procesar bien la información para hacer esta parte de contraste. Pero además hay algo muy importante, la gente que nos está observando, miren, de aquí al domingo, el caso de Jalisco, seguramente va a ganar Enrique Alfaro, o sea, no va a ganar Morena. El caso de Veracruz, a pesar de que está ahí la situación competida, va a ganar Yunes. El caso de Puebla, en este caso, el exgobernador con su esposa, ¿no? O sea, la realidad es que en los estados más relevantes en materia electoral, Morena no va a ganar. Entonces, el asunto es que, a ver, ¿qué es más? 30, 40% de los que quieren que llegue Andrés Manuel López al poder, o el otro 70 o el otro 60. Y luego el PRI no va a ganar nada, si acaso Yucatán. Eso es lo que se está reflejando. Entonces, lo que ha venido es creciendo, y ahorita precisamente lo que se requiere es que en estos 3 o 4 días la gente reflexione su voto útil. El voto útil no es, en este caso, para José Antonio Meade, sino para Ricardo Anaya. Precisamente por lo que estamos conversando, ¿no? Sí, la gente quiere un cambio, pero justamente un cambio y no reversa y no más de lo mismo. Y sobre todo que en este sentido, lo que tenemos que tener muy claro es que para poder romper la inercia de la corrupción se tiene que atacar de fondo, y de fondo es el cambio de régimen. Tenemos que aspirar incluso a cambiar las reglas del juego de los parlamentos, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Acabamos de ver a Laida Sansores, otra súper allegada a Andrés Manuel López Obrador, cómo hizo un ejercicio impune de los recursos del Senado, Enrique. Y ahí está la corrupción. Y todavía la defendieron. Y ahorita va a estar está como candidata en Álvaro Obregón. Y la defendieron además. Y hasta la que están candidateando para función pública del gobierno de Obrador también la defendió. O sea, todavía más. Imagínate. Todavía más descrédito. Si ¿no? tú ahora, como ella, como presidenta municipal, vas y la acusas de la función pública, pues, ¿qué va a pasar? Nada. A ver, para terminar vamos a ver un video que justamente nos permite entender por qué el voto útil debe ser para Ricardo Anaya. Si aún no has decidido tu voto, esto te interesa. Te pido que te des un minuto para tomar en cuenta el siguiente punto de vista. El resumen de todas las encuestas bien hechas le dan a López Obrador 38%, Anaya 27%, Meade 18%, el Bronco 3% y el 14% aún no toma una decisión. Si votas por Meade, gana AMLO. Y si gana AMLO, gana el viejo PRI disfrazado de Morena. Gana la intolerancia, las ideas viejas y fracasadas, el regreso a la pobreza y la corrupción que queremos desterrar. En cambio, si votas por Anaya, gana Anaya. Gana el cambio y pierde el PRI. Gana México, gana tu familia, ganas tú. Pierden los corruptos y ganan los mexicanos de bien. A Anaya lo quieren bajar. Lo atacan del PRI, le tiran de Morena, los medios y hasta el gobierno de Peña usando a la PGR. Lo atacan porque puede ganar.
Y como presidente, investigarlos, perseguirlos y aplicarles la ley. Le tiene el miedo porque no ha pactado impunidad. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto. Este 1 de julio, vota por México, vota por ti, vota por Ricardo Anaya. ¿Cómo viste este video? Yo creo que es la realidad, que sintetiza en un minuto la información necesaria que tiene que tener la gente para que reflexione su voto de aquí al próximo domingo, y que en este caso no es menor la decisión. Lo que tenemos que es asumir la responsabilidad, la gente que tenemos una edad ya avanzada, sin ser de la tercera edad, tenemos que tratar de convencer a la gente de que reflexione bien esta situación, porque son 6 años de mal gobierno que se avecinan con Andrés Manuel López Obrador. Esa es una realidad por todo lo que estamos señalando. Entonces, es echar a perder, en este caso, la posibilidad del crecimiento que requiere el país. Hay que decirle a los jóvenes que ellos no conocieron otras etapas de México, y justamente como no las conocieron, no se imaginan lo que puede pasar. Y lo peor es que no solo, si comparamos a Echeverría con Chávez, pues Echeverría es un bebé. Y además, Enrique, aquí algo que tiene que estar consciente la gente es que aquí no es el fútbol, ¿eh? En el fútbol regularmente se va la cargada, ¿no? Así, la gente que no le gusta el fútbol, por ejemplo, se suma a la selección porque ganó, ¿no?, los primeros 2 partidos. Y está pasando el mismo efecto. Ese es un error que tenemos que tratar de que la gente no cometa. Nosotros tenemos que ser responsables, somos ciudadanos de este país, y lo que tenemos que hacer es visualizar la administración pública los próximos 6 años. Y además en los congresos. Los congresos no pueden ser nada para nadie. Es decir, si en ese momento no somos capaces de tener un voto diferenciado, nos vamos a meter en un problema terrible. Oye, finalmente, ¿cómo le podemos decir a la gente que vote ya en la boleta? Porque hay ciertas confusiones. No, ahí en este caso la votación es por partido o por coalición. Puedes votar 3 veces o puedes votar una vez, en este caso por Movimiento Ciudadano, por el PAN o por el PRD, ¿no? Y sin ningún problema, ¿no? O sea, puedes no te van a anular. Puedes tachar 3. Sí, no hay problema, porque la intención del voto ahí está reflejado, ¿no? Lo ideal es que elijas a uno, pero si en ese momento te dan la boleta, tú ves Ricardo Anaya en el PAN, el PRD o Movimiento Ciudadano, elige al que quieras. Si quieres, también puedes votar por los 3, no te lo van a anular, pero sí tenés esa claridad. O sea, puede uno votar por 3 símbolos y no hay problema. No hay problema. ¿No va a aparecer el emblema del frente? No, solamente están los partidos políticos, ¿no? Muy bien, amigos, agradecemos su participación, nos vemos a la próxima. Astele.tv